Están dando. ¡No! Sí, poner la música. Pero vas a cortar esa parte. No puedo cortarla. Si tengo que cortar ahora. Bueno. Bueno, vamos a arrancar así. Bienvenidos a Desayunando con Anita y Fabián. ¿Has prendido tu micro? Sí, lo que pasa es que salimos raris. Bueno, la gente ya nos conoce. Sabe de nuestra seriedad. Bueno, hoy me dice Fabi, ¿viste la lección de hoy? Digo, no, todavía no la leí. Lección 288, que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Para mí da para como 3 horas de charla esto. Es interesante. Es muy interesante. Él me hizo toda una reflexión esta mañana y yo, mientras me estaba contando su reflexión, yo estaba, tiene razón, qué injusticia. Es que, no sé si es que yo ahora estoy como con la mente menos llena de tonterías y en una mente de, ¿cómo era? Sí. No sé cuánto, sana o vacía, yo qué sé. Más en paz. Me entra mejor las cosas, pero esta lección, ay Dios. Le estaba poniendo el ejemplo de, porque acá, perdonen, es que quiero decir tantas cosas, vamos por partes. En un momento dice, perdóname hoy y sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Él no puede ser menos santo que yo y tú no puedes ser más santo que él, ¿no? Y le digo a Fabi, ayer tuvimos una reunión así con unos amigos y le digo, fíjate que nosotros, tal persona se cree más santa que tal otra. Y me dice, y nosotros más santo que ella. Y juá, nos empezamos a reír. Porque siempre estamos como, o a mí me pasa, como juzgando, ¿no? A todos. Y a mí me pasa que cuando no me juzgo a mí misma, que es el 90% de las veces que me estoy juzgando, veo a otra persona, o sea, juzgo al otro y me creo como que yo, como me doy cuenta, soy mejor. O sea, más santa. ¿No? Que después me tiro con todos los palos y me fustigo y sí, por mi culpa. Pero ¿no les pasa que ven a otras personas y piensan como... Y claro, cuando Fabi me lo dijo así, me dio tanta risa porque tal cual. Es tal cual. Entonces, bueno, acá lo que dice es que no me olvido que me olvide hoy del pasado de mi hermano y Fabi me decía, ¿podés decirlo vos cómo sería lo que me explicaste hoy? Llegar a encontrarte con alguien. Ah, bueno. Claro, también es una propuesta, ¿no? Que cuando hoy nos encontremos con determinadas situaciones o determinadas personas, hacer ese ejercicio de verle a esa persona sin la historia y sin el pasado que normalmente le adjudicamos, que está en nuestra mente. Sé que es difícil y es un ejercicio que inclusive puede ser hasta molesto de ser, pero cuando lo empiezas a practicar, te das cuenta de que, como bien nos enseñaron en las primeras lecciones, solo veo el pasado, por lo cual nunca veo lo que está ahí, por lo cual nunca estoy disgustado por la razón que creo, por lo cual nunca veo nada. Entonces, esta lección dice que me olvide hoy del pasado de mi hermano, es lo que al principio nos enseñaba, que nada de lo que veo significa nada, porque solo a todo lo que veo le estoy dando el significado que tiene para mí, y eso es porque solo veo el pasado. Entonces, si me encuentro con alguien ahora, con cualquier persona, y puede ser con las relaciones que tengamos y todo eso, o puede ser que no haga falta que te encuentres con alguien, si te detienes un momento y lo haces mentalmente, traes la imagen de esa persona y la liberas de toda tu historia y le liberas de todo el pasado de esa persona. Te invito a que experimentes esa sensación, es una sensación de justamente de liberación, ¿no? Y es como que hay como una metamorfosis, ¿no? Sucede algo maravilloso y es que dejamos que las cosas sean como son, liberamos al mundo de todo lo que jamás pensamos que era, liberamos a nuestros hermanos del pasado. Y ahí viene la parte que me parece increíble, y nos liberamos a nosotros mismos. Entonces yo le decía a ella que cuando hice el ejercicio hoy a la mañana, todo bien, ¿no? Pillé alguno ahí al vuelo y dije, bueno, te libero, hermano, de tu pasado, y lo veía con mucho amor. Y cuando hice ese ejercicio de decir, vale, me libero a mí de mi pasado, me libero a mí de todas mis dudas, de todas mis incertidumbres, me libero a mí de la historia que me estoy contando constantemente con respecto a mis situaciones personales, a
a todo lo que acontece en este mismo instante en mi vida, me libero a mí de toda la carga de posibles culpas que esté cargando por haber hecho alguna vez o haber dejado de hacer alguna vez. Me libero a mí mismo cuando, por ejemplo, me encuentro juzgando a otras personas y automáticamente, como sé que no tengo que juzgar, me juzgo a mí mismo por estar juzgando a otras personas. Puedo verme que todo eso implica una idea que tengo con respecto a mí mismo, la cual defiendo con capa y espada y a la cual creo que es mi propia identidad. Siento que amorosamente necesitamos de un maestro interior, llámelo el maestro interior, llámelo Jesús, el Espíritu Santo, o quien sea. Inclusive en la lección de hoy dice, perdóname hoy. Imagino que este es el buen hombre que escribió el curso, como dice Anita, y dice, perdóname hoy, sabrás que me has perdonado si contemplas a tu hermano en la luz de la santidad. Cuando hice el ejercicio conmigo mismo, perdonarme a mí mismo fue contemplarme a mí mismo en la luz de la santidad. Pero la sensación de perdóname hoy, me es difícil ponerlo en palabras, inclusive hasta me emociona, porque es como decir, si yo perdono y paso por alto la idea que tengo de mí mismo, ¿qué es lo que queda? ¿Quién sería yo sin la historia de Fabián y todo su victimismo y todas sus cosas buenas y todo lo que se cuenta con respecto a sí mismo? ¿Saben? Creo que la sensación que el que queda ahí detrás es el Jesús, es el Cristo, es una imagen, es otra construcción quizás mental mucho más amplia, mucho más sana, mucho más compleja, mucho más íntegra, que para poder vivir en esta ilusión es mucho más llevadera que no la idea del victimismo, de la pobre víctima que cree ser un cuerpo que está llamado a envejecer y a enfermar y a morir. Si puedo ver el Cristo y puedo ver el Jesús en todos mis hermanos, puedo hacer las paces inclusive con esa imagen, porque a mí la imagen de Jesús me tiene así como un poquito fruto de la educación y todo eso, pero si estoy hablando de que estoy liberándome del pasado, ¿de dónde viene esa imagen con la cual yo identifico a Jesús? Y si me pide que lo perdone, ¿qué significa? Que perdone mi idea de él, mi idea del Jesús bíblico, mi idea del Jesús que me haya montado en mi cabeza, o que me hayan contado las monjas cuando iba al colegio secundario o cuando fui al seminario, que me libere de todo el pasado de mi hermano. Si me cuesta hacerlo con esa imagen mitológica, por decirlo de alguna vez, con ese arquetipo, puedo hacerlo con los que se me cruzan a diario, que es más o menos lo mismo. También son arquetipos, son imágenes que yo he formado de esas personas que veo ahí, que son tal como Dios los creó y que son tan santos como yo, y yo no soy más santo que ellos, que es lo que encima nos dice a veces. Me mató. Y ellos no pueden ser más santos que Jesús, o que el Cristo, o que O la que totalidad, o que yo. Entonces, al fin y al cabo, todos somos tal como Dios nos creó, ¿no? Dice al principio, porque leímos el final, que me olvido hoy del pasado de mi hermano, este es el pensamiento que me conduce a ti y me lleva a mi meta. No puedo llegar hasta ti sin mi hermano. Ese es el clásico, ahí donde lo mandas a tu hermano, ahí te vas tú. O sea, si te quieres liberar, tienes que liberar a tu hermano de todas las cadenas del pasado que le has puesto. Porque donde lo encadenas te encadenas a ti mismo. Sus pecados, los de mi hermano, están en el pasado junto con los míos y me he salvado porque el pasado no existe. Que no lo siga atesorando en mi corazón, pues me desviaría del camino que me lleva a ti. Mi hermano es mi salvador. Claro, que mi hermano Fabi sea mi salvador, me suena divino, pero que mi hermano sea el del gimnasio que me cae mal, mi salvador. Bueno, y eso, gente que te cae mal por tonterías, pero el que te hizo daño realmente, esa persona que te lo hizo pasar tan mal, o sea, siempre es como dice Fabi de Messi, ¿no? Que hay que practicar todos los penales que ha tirado, los penaltis, para después jugar en una liga, en la final de una liga importante. Entonces, bueno, si practico con el del gimnasio que me cae mal, puedo luego liberar a nuestros seres queridos. Claro, a gente que a veces no son tan queridos. Claro. Entonces, mi hermano es mi salvador, que no ataque al salvador que tú me has dado. O sea, ver a esas personas que no nos caen bien, por el motivo que sea, como nuestros salvadores, es como... Y también que nosotros somos los salvadores de ellos, ¿no? Es como... Me parece difícil
pero bueno, por algo nos lo A ellos, repiten. en realidad, lo que hacemos es salvarlos en nuestra propia mente. O Claro, sea, sí, no le sí. vamos a salvar de sus historias personales y de las Mm, cosas que se cuentan. Es muy posible que luego mm, suceda. Lo voy a contar más que nada como experiencia de maestros que con su sola presencia ayudaban a otras personas a darse cuenta de quiénes eran. No es que nosotros tengamos que andar ayudando a nadie, porque en realidad no hay nadie ahí afuera para ayudar, pero sí darnos cuenta de que en la medida en que nos volvemos más conscientes y nos vamos liberando de nuestro pasado y liberamos a los demás, y en el momento que los liberamos, nos liberamos nosotros, con nuestra propia presencia o con nuestro estar, o poder verles a ellos libres de su culpa y de su carga y de su pasado, hace que ellos perciban, porque somos una misma mente, esa identidad en ellos y los libere. Ya se cuenta mucho en la historia del maestro Ramana, o había otros que entraban en el Arran, entraban en el satsang, y su sola presencia bastaba para que mucha gente se diera cuenta, se iluminara de que esa personalidad y esa historia que se estaba contando no eran ellos. Era porque, claro, como no hay una diferencia entre mi mente y la mente de los demás, es como que en el momento en que tú te salvas, todos se salvan. Por eso las lecciones esas que dicen, me cuento entre los maestros de Dios. oh, O cuando me libero al mundo, me libero de todo. Y siempre estamos en todos con todos, porque no estamos separados de todo, no hay nada separado de nada. Y de ahí viene eso que cuando libero a mi hermano, me libero a mí mismo. Y esa historia de que mi hermano me trae la salvación, que es otra de las lecciones que la vuelvo a decir acá, claro, a mí también me pasa, ¿cómo mi hermano me trae la salvación? A mí me trae más la condenación, no, pero me trae la salvación y él me da la mano para que yo me dé cuenta de qué estoy haciendo con mi mente, porque en el único lugar en donde mi hermano está existiendo es en mi mente, aunque inclusive yo lo pueda ver ahí afuera, lo que estoy viendo ahí afuera es una imagen que está proyectándose en mi propia mente, ni siquiera estoy viendo lo que está ahí afuera, pero bueno, ya eso es entrar en metafísica y en cosas raras que no son tan raras, pero en la medida que nos vamos abriendo a esa posibilidad de que todo lo que vemos está sucediendo en nuestra propia mente, vamos a ir a buscar la causa de todo cuanto acontece en el lugar en donde está sucediendo. Y vamos a dejar de querer estar acomodando ahí afuera los muebles, que no, que es causa y efecto. Ahí afuera es un efecto de mi propia mente. Es un efecto de con que lo que yo me identifico y con el sistema de pensamiento con el cual me estoy identificando, si ese sistema de pensamiento de pequeñez, de pobrecito, lo que voy a ver ahí afuera son gente que está en el mismo lugar en el que yo. O otros que están mejor, a los cuales también voy a tener ganas de darle con un palo para que estén igual que yo. O sea, no voy a concebir que otros estén mejor que yo. A no ser que los use para sentirme víctima de ellos. eso Y nunca pasa. que me olvide hoy del pasado de mi hermano y que me olvide de mi propio pasado y de la historia que me cuento contra mí mismo. Yo sé que eso puede sentirse hasta temeroso, porque decir, ¡ah! No sea cosa que me olvide de mi pasado, no sepa quién soy y ahora no sé qué zapato ponerme ni a dónde tengo que ir a trabajar. No va de eso. Vamos a saber todo lo que tenemos que saber en cada momento. Pero lo que sí me puedo quitar es esa carga de culpa y ese juicio constante hacia mí mismo y ese juicio constante hacia los demás, que es lo mismo. Mm. Increíble. Yo no sé si a ustedes les está pasando, a los que están estudiando el curso por primera vez como yo, pero sí, hay pila de momentos que me olvido, pataleo, lloro, me siento injustamente tratada por este mundo, bla, 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 porque es mentira que lo de levitar a 10 centímetros del suelo todavía no. De momento. Pero como que cada vez me doy cuenta más rápido de las cosas, ¿no? Como que empiezo a ser mucho más consciente, mucho más rápido que al principio del año. Y es Sería. básicamente por eso, ¿no? Es básicamente porque como estamos en conexión con esa mente universal que es nuestra verdadera identidad, pero como nuestro canal de conexión está como, esto me gusta mucho el ejemplo que Ted Wapnick daba sobre la escriba del curso, esto es una pequeña anécdota, que al principio cuando Helen Schumann empezó a escribir el curso, se notaba que había una cierta interferencia, porque ponía de ella, ¿no? Luego se fue liberando y realmente fue dictando y copiando lo que la voz le decía, pero al principio había como... Entonces Ken Wapnick daba el ejemplo, como decía, como una tubería o una cañería o un grifo que hace mucho que no se abre. Y claro, si hace mucho que no se abre, al principio cuando lo das el agua sale turbia, sale que claro, hay mucho ahí, y claro, pero a medida que empieza a correr el agua y se empieza a limpiar ese canal,
las ideas empiezan a fluir más suavemente, más libremente y mucho más en paz. Y lo que al principio nos parecía descabellado, ya a lo último no tanto. Y de hecho hubo unas lecciones atrás que nos decía eso. Lo que al principio lo decís de boquita, después ya empieza a tener como un poquito de... y capaz que sí, y luego pasa a ser parte de ti. Y es eso lo que estamos haciendo con el estudio de las lecciones. Saquen el micrófono, señor, Saquen el ya nos pasamos de micrófono tiempo. y el Espíritu Santo lo dejamos para que el Espíritu Santo está siempre presente. ¿Qué le vamos a decir? Es el mediador entre las ilusiones y la verdad. ¿Y cuál es el que hay que medio? pedirle ayuda. Obvio. Obvio. Pero no como que fuese algo ahí afuera de mí. El Espíritu Santo es esa parte de mi mente que está ahí manifestándose constantemente. Valga la redundancia de la palabra constantemente. Bueno, sí, soltamos el micrófono. Nos vemos mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Olvídense del pasado. Y del pasado de sus hermanos y de todos. Hasta mañana. No se olviden de ir a trabajar. Adiós.